Continuando con el desarrollo de nuestra sesión, resolvemos diversas situaciones cotidianas utilizando triángulos. Vamos a trabajar nuestra situación número 1. Bien, nos dice nuestra situación el señor Daniel. Aprovechó el fin de semana para ir en familia a una feria gastronómica en el centro de la ciudad de Churín. Fueron para probar la pachamanca, el cuy chactado y el ceviche de trucha. El puesto donde comieron era una gigantesca carpa de base triangular. Ahí está en la imagen. A partir de esta información responde. Si uno de los hijos indica que el triángulo PQR, ahí tenemos otro triángulo, que se forma en la carpa, es un triángulo isósceles. ¿Será cierto ello? Justifica tu respuesta. A ver, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros hablamos acerca de un triángulo isósceles, ¿qué características tiene nuestro triángulo isósceles? Para que un triángulo sea isósceles cumple dos características. En primer lugar, el triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales o dos lados congruentes. La otra característica es que tiene también dos ángulos congruentes o dos ángulos que tienen la misma medida, dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que este triángulo sea congruente, tiene que cumplirme dos detalles. Aquí podemos observar que tenemos ángulos pero distintos, ¿no? Este es ángulo externo, está fuera del triángulo, eh, y los otros dos son ángulos internos, ¿ya? Pero lo primero que vamos a hacer, hay una propiedad que me va a apoyar para poder trabajar este ejercicio. La propiedad que cuando yo tengo un triángulo y tengo un ángulo externo afuera de él, por ejemplo, vamos a llamarle alfa, ¿ya? ¿Qué me dice esta propiedad? Que este ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, quiere decir los no vecinos, no cercanos a él. Por ejemplo, vamos a llamar a este ángulo X y al otro ángulo Y. Entonces, este angulito alfa va a ser igual a la suma de X más Y. Por lo tanto, aquí observamos en nuestra gráfica, el ángulo externo es este señor. ¿Está bien? Vamos a reemplazar aquí. ¿Quiénes serían mis ángulos internos no adyacentes? Tenemos este angulito de aquí, pero vamos a trabajar como tenemos alfa allí, vamos a trabajar todo en función a alfa. Allí, alfa más 10. El otro ángulo interno no adyacente al que acabamos de mencionar, tenemos aquí el otro señor, pero que en este caso tenemos 2 beta más 2 grados. Ahora, viendo ese triángulo PQR y viendo ese detalle, no nos conviene trabajar con este señor. ¿Por qué? Porque ya estaría entrando con dos incógnitas, ¿no? Estaríamos entrando con dos incógnitas. Ahora, observando bien, profesora, acá alfa más 10 únicamente me está mencionando que es este angulito que estoy coloreando de color amarillo. Eso es alfa más 10, que es este triángulo PSR o PRS. Estamos hablando del triángulo PSR, ¿ya? Este triangulito nos estamos enfocando. Ya está. Entonces, ahí sí puedo observar que hay otro angulito no adyacente, que es 3 alfa más 4 grados, donde sí puedo aplicar esa propiedad también. ¿Ya? Desde esa visión, ahora sí se nos hace más sencillo poder desarrollar este ejercicio. Entonces tendríamos ahí, ¿no? Desarrollamos nuestra ecuación. En el segundo miembro tenemos la suma de las alfas me daría 4 alfa y la suma de los términos independientes nos daría 14 grados. Alfa pasaría a restar, tenemos 5 alfa menos 4 alfa, nos daría un alfa. A 14 grados le voy a sumar 16, nos daría 30 grados. Ya, el valor de alfa es 30 grados. ¿Está bien? Ahora, ya sabiendo este detalle, aquí nos está indicando cerca del triángulo grande, ¿no? Como nos falta hallar el ángulo que corresponde a la variable beta, vamos a enfocarnos en este triangulito. La voy a colorear de color verdecito para poder observar
Bueno, se está coloreando de amarillito. Entonces vamos a colorear de color amarillito. En este triángulo llamado PSQ, ahí en este triangulito. Ya está, vamos a borrar las otras partes que hemos señalado para enfocarnos bien ahí y poder ubicar bien. Ya, en este triangulito nos vamos a enfocar. Entonces, vamos por aquí. Me estoy enfocando en mi triángulo PQS. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo en mi triángulo PQS? ¿Cuál es el objetivo? Hallar mi ángulo que corresponde a la variable beta. Pero aquí observo que este triángulo también tiene un ángulo exterior. Vamos a aplicar la misma propiedad que el caso anterior. Este es mi ángulo exterior. Entonces tendríamos ahí que 3 alfa más 4 grados va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces tendríamos el caso de este angulito de aquí y el otro ángulo que tenemos aquí. Vamos a aplicar directo, ¿ya? Sumamos 3 alfa más, perdón, 3 beta más 2 beta, tendríamos 5 beta. Luego tengo menos 8 más 2, que me daría menos 6 grados. Ya está, para hacerlo un poquito más rápido. Por lo tanto, como ya sabemos que alfa es igual a 30 grados, acá tendríamos 3 por 30 grados más 4 grados. Igual a 5 beta menos 6 grados. Por lo tanto, tenemos aquí el producto nos daría 90 grados más 4 grados. Aquí tenemos 5 beta. Ese menos 6 vamos a pasarlo de una vez a este lado, ¿ya? Pasaría a sumar. Que podemos colocarlo aquí adelante. Ya está, entonces tendríamos ahí la suma, nos saldría 100 grados igual a 5 beta. Por lo tanto, el valor de beta sería 20 grados. Ya tenemos ahí los dos valores. ¿Para qué nos sirve esto? Porque aquí nos está pidiendo verificar si el triángulo completo es un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, indicamos aquí las características para que sean isósceles. Como aquí tenemos ángulos, entonces vamos a verificar si los ángulos que me muestran allí son realmente congruentes. Por lo tanto, vamos a determinar la medida de cada angulito. Mi ángulo P está conformado por estos dos, la suma de estos dos angulitos. Todo esto conforma P, que viene a ser toda esta expresión. Entonces, si reemplazamos ahí, tendríamos 3 por beta. Como beta es 20 grados, tendríamos el triple de 20 grados, 60 grados. Menos 8. Ya está. Hasta ahí vamos la primera parte de ese ángulo. Más el otro angulito que me dice que es igual a alfa más 10, pero alfa es 30. Más 10, directo tendríamos 40 grados. Por lo tanto, todo este ejercicio me estaría dando la diferencia, aquí no se sale, 52 grados más 40 tendríamos 92 grados. Y tenemos nuestro ángulo P. Nuestro ángulo Q, reemplazamos allí. Tenemos el doble de beta, aquí estamos. Beta es 20 grados, entonces sería 40 más 2, 42 grados. Y vamos con el otro angulito. El ángulo interno que tenemos es el ángulo R. Profesora, tú dirás, pero aquí no hay. No me indica qué cosa o cuál es el ángulo, pero yo puedo trabajar. Recuerda que todo este ángulo es un ángulo llano, todo esto. Entonces ya tengo este angulito. Ya sabemos que alfa es igual a 30 grados. Tendríamos 5 por 30, 150. Menos 16 tendríamos 134 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 134 grados para hacer 180? Eso vendría a ser el valor de mi ángulo interno R. Entonces aquí ponemos 180 menos 134 grados. Vamos a colocarlo. 180 menos 134 grados. Tendríamos ahí entonces la diferencia, nos daría 46 grados. Por lo tanto, ya tenemos ahí todos nuestros ángulos. Tenemos 92 grados, tenemos 42 grados y tenemos 46 grados. Recuerda que para que sea un triángulo isósceles, tiene que tener dos ángulos iguales o dos ángulos congruentes. Y viendo este detalle,
no cumple ninguno de ellos. Entonces, si tiene sus tres ángulos diferentes, estamos hablando de un tipo de triángulo, pero obviamente no es isósceles. Por lo tanto, respondemos, este triángulo es, cuando tiene sus tres ángulos distintos, o tres, también le corresponde a tres lados diferentes, se llama escaleno, ¿ya? Esa es la característica, tiene tres lados diferentes y también tiene tres ángulos distintos. Entonces aquí ya estamos justificando de todo el desarrollo que tenemos de esta situación. Muy bien, seguimos avanzando. Situación número 2. Nos dice el ejercicio, ¿no? Utilizando regla y compás construye los siguientes triángulos. Tengo mi primer triangulito que me menciona aquí, la característica. Vamos a subir un poquito. Dice, ¿no? Un triángulo isósceles ABC. Si AB es igual a 3. Miren el detalle. Para que sea isósceles, muy bien me indica aquí. Tenemos dos lados que tienen la misma medida. ¿Quiénes son estos dos lados? El lado AC con el lado BC. Entonces, con el apoyo de la regla, nosotros vamos a poder graficar nuestro triangulito. Ahí dice bien claro, ¿no? Entonces, como gustes tú, vamos a trabajar acá, vamos a poner nuestra reglita. Vamos a llevarlo más o menos por aquí y vamos a graficar. Vamos a apoyarnos con estos segmentos que ya vienen predichos para poder calcular. Recuerda que siempre al medir empiezo de 0, ¿está bien? Y me pide 3 centímetros, voy hasta el 3. ¿Ya está? Ahí tendríamos 3 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué más me pide? Que los otros lados sean 2,5 centímetros y 2,5. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Mira, nos vamos a apoyar con lo que tenemos ya aquí. Vamos a girar un poquito para que esté más. Vamos a volver a rehacer. Bueno, vamos a volver a graficar, ya se me movió un poquito. Ya, vuelvo a indicar, ¿ya? Tenemos empezando desde 0, ahí está la altura de 0, y me dirijo hasta la altura de 3, porque me está pidiendo 3 centímetros. Está ahí, más o menos un aproximado ahí. Ya tengo este segmento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a copiar y pegar. Bueno, en este caso tú en tu cuaderno cuadriculado graficas en la parte de arriba otro segmento parecido. ¿Está bien? ¿Para qué nada más? Recuerda que si mi segmento mide 3 centímetros, ¿cuál vendría a ser mi punto medio? Mi punto medio de este segmento que acabo de graficar, o la mitad de 3, sería 1,5, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo estoy colocando? Es simplemente para ubicar un puntito ahí, para apoyarnos, ¿ya? No se preocupe. Profesora, 1,5 más o menos es por aquí. ¿Ves? Voy a colocar un puntito ahí. Ahí estoy colocando el puntito. ¿Ya? Ya, nada más para eso. Ahora sí voy a coger y voy a quitar esta regla, porque ya no la necesito. Ya no lo quiero. Ahora quito también esto, simplemente es para un apoyo. Ahora sí, me dice que el otro segmento, los otros dos tienen que medir 2,5. A ver, vamos a usar nuestra regla aquí. 2,5. Vamos a graficar así en forma horizontal nada más y luego lo ubicamos ahí, lo giramos para poder darle sentido a esta gráfica. Ya, entonces cogemos aquí mi segmento, voy a coger para poder ayudarme mucho más rápido. Vamos a poner otro color por aquí. A ver, aquí empieza 0. ¿Estamos? Justo en el punto 0. 2,5, más o menos allí. ¿Está bien? A esa altura. Listo, suelto. Y ahora sí, voy a quitar esta regla. Como hay dos segmentos 2,5, lo único que aquí me facilita esto sí es lo que tengo aquí y lo voy a duplicar. En todo este caso, para poder, profesora, hacerlo mucho más factible, vamos a hacer esto. Mira, este segmento que ya tenemos aquí lo vamos a mover para más o menos hacer el cálculo.
Ya empezábamos ahí, ahora sí. Vamos a girarlo para darle forma, ¿ya? Y lo vamos a ubicar por acá. Lo que estoy buscando es que coincida con este vértice, ¿no? Que es justamente donde coincide este segmento de aquí. Ahí lo corremos. Ya está. Ahora, este señor también vamos a girarlo nada más, porque ya sabemos que tiene la misma medida que el que acabamos de graficar. Y vamos a moverlo por acá. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de giro para que pueda entrar un poquito más perfecto. Un poquito vamos a correr. Allí casi exactito. ¿Ya? Entonces ahí podemos visualizar lo que me está indicando, ¿no? Las características que me dice ahí. Este segmento vamos a denominar, vamos a colocarle su nombre, el AB mide 3, me dice. Entonces este segmento se llamará AB, cuya medida es 3 centímetros. El otro segmento me dice AC, ¿está? Cuya medida es 2,5 centímetros. Y el otro segmento CB o BC, también cuya medida es 2,5 centímetros. ¿Ya está? Y bueno, ya tenemos graficado nuestro triangulito. Vamos a correrlo aquí nada más para que podamos observarlo mejor, ¿ya? Entonces, no te olvides que lo primero es coger mi regla y siempre cuando voy a graficar empiezo desde el punto cero, desde la altura del cero. Si me dice 3 centímetros hasta la altura de esta línea que corresponde a 3 y trazo mi segmento, ¿ya? Entonces es uno de los aspectos que tienes que tener en cuenta para poder graficar. Bien, hasta ahí vamos con nuestro ejercicio A. Vamos avanzando. En la B me dice un triángulo escaleno. Ya, aquí, escaleno. ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Antes lo mencioné, pero vamos a colocar acá sus características. Tiene tres lados diferentes y por ende también tiene tres ángulos, estamos hablando tres ángulos diferentes, sus ángulos internos, ¿no? Tres ángulos diferentes, que son los elementos básicos que estamos hablando aquí para poder clasificarlo. Ya está, entonces me pide graficarlo y vamos a trabajar aquí. Lo primero que vamos a hacer es graficar nuestros tres segmentos que me mencionan ahí. Luego vamos a hacer el detalle de la ubicación, cómo lo voy a ubicar, quién va a ir por aquí, quién va a ir por allá. Ya, empezamos con nuestro primer segmento, 11 centímetros. Entonces, ¿qué te dije antes? Siempre voy a empezar desde la altura del cero. ¿Está bien? Ahí. 11, profesora, hasta ahí más o menos. ¿Ya está? Ya tengo mi primer segmento. Luego, vamos a coger el otro segmento que mide 6 centímetros. Vamos a ponerle otro color. Igualito, empiezo desde el punto cero. Punto cero. Ahí está. Me dice 6 centímetros. Allí más o menos. 6 centímetros. ¿Qué otro segmento tengo? El BC, que me dice que mide 8 centímetros. Vamos a poner color blanquito. Ya, si quieres lo coloco acá para que lo puedas observar mejor. Aquí, parto de cero y me dice que tiene que medir 8 centímetros. Sigo avanzando hasta aquí. Ahí, ya está. Vamos a alinear un poquito, vamos a girar porque está un poquito. Vamos a eliminar mejor para poder trabajar mucho mejor. Nuevamente, empiezo el punto cero y aquí derechito, ¿ya? Hasta 8 centímetros, hasta ahí. ¿Listo? Ahora sí, vamos a quitar nuestra regla, ya no necesitamos. Y vamos a este segmento, simplemente vamos a dar nuestros giros para poder ubicarlo bien. Ya, a ver. Vamos a suponer que el que está de color amarillito va a quedar ahí. ¿Ya? Va a quedar ahí como base, ¿no? Ya, más o menos vamos a colocarlo nada más. Si en algo por ahí nos falta espacio para poder ubicarlo, lo único que nosotros hacemos es mover, ¿no? Ahí nuestro segmento. Ya está ahí. Vamos con el otro, vamos a girarlo también.
Lo vamos a girar. Ahí está. Para poder moverlo por acá. Bueno, entonces quiere decir que vamos a moverlo por acá más o menos. Vamos a un poquito, eso es. Entonces si nos apoya allí, parece que no va a llegar en su segmento, entonces ¿qué vamos a hacer? Un poquito, inclinarlo un poco más, ¿no? Entonces tendríamos más o menos aquí, y vamos a ver el otro segmento para poder ponerlo allí con este señor. Ya está, aquí está su otro segmento. Todavía un poquito me está costando el dominio de esta aplicación, pero ahí vamos, ¿no? Ya está. El punto es simplemente que tú te ubiques bien cómo lo vamos a ver, se nos movió este segmento. A ver, vamos a verificar nuevamente, voy a colocar mi regla, ¿ya? Vamos a girar este segmento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el segmento mediano, tiene que medir 8 centímetros. Al momento de mover, de girar, se nos estiró, entonces vamos a arreglarlo aquí, allí, ¿ya? 8 centímetros. Así que está un poquito chiquito, vamos a alinearlo aquí. Ya está, más o menos allí. Se está poniendo un poquito rebelde este señor y no quiere. Ya, más o menos allí. ¿Cuál es el aspecto de esto? Es que yo... Eso, mira, ahora sí quiere girar. ¿Ve? Ya, vamos a tratar de moverlo allí. Malo que se nos estira y... Bueno, vamos a verificar también que este segmento nos mida lo que me está indicando la... Vamos a la regla, no vamos a moverle, ¿ya? Para no estar demorando mucho. Este tiene que medir, ya ve, mira, también se movió. Este mide 8 centímetros. Vamos a girar un poquito más para ser más preciso. Ya ese está exacto. Entonces quiere decir que el otro debe medir 6 centímetros. Entonces vamos a coger simplemente este mismo segmento para aprovechar que está ahí la regla. Y vamos a medirlo por acá abajo, ¿ya? Tiene que medir 6 centímetros. Entonces vamos a achicarlo aquí. Sería por acá. Allí. Ya está. Y ahora sí. Vamos a dejar la regla un costadito. Vamos a girarlo. Vamos a hacer un aproximado, ¿ya? Vamos a correrlo luego. Ya ahí está casi. Entonces este señor podemos un poquito girarlo también. Ahí está, más o menos que llegue ahí. Este señor también un poquito. El detalle, ¿no? Y nos debe de quedar de esta manera, ¿no? Entonces ahí colocamos nuestro segmento AB. Ahí está. Mide 11 centímetros. Nuestro segmento AC mide 6 centímetros. Y nuestro segmento BC mide 8 centímetros. Pero con el detalle y la regla ya en el propio cuaderno es un poco más sencillo poder trabajarlo, y que aquí no me permite con facilidad mover esta regla digital, ¿no? Pero el detalle es que te guíes nada más de cómo ubicar los centímetros y luego ya poder trasladarlos aquí, ¿no? Para que puedas construir tu triángulo. Bien, seguimos avanzando. En el ejercicio C nos dice un triángulo escaleno ABC. Si AB es igual a 8 centímetros, AC es igual a 5 centímetros y BC es igual a 3 centímetros. Del mismo modo como expliqué el caso anterior, lo que yo tengo que hacer por principio es hacer las mediciones de estas medidas. ¿Sí? Medimos con nuestra regla cada uno de nuestros segmentos y lo que luego hacemos es
estas mediciones, pero siempre coloca una base por sobre todo. Ahí tienes la base más grande que es 8 centímetros. Entonces, haces un aproximado, tu base 8 centímetros. Estamos aproximando nada más, ¿ya? Tú coges tu regla y graficas con tu regla. Entonces, haces tu base de 8 centímetros y luego ubicas las otras medidas, ¿no? 5 centímetros y los 3 centímetros. Que eso va a depender de acuerdo a lo que yo tenga, ¿no? Probablemente puede que por aquí tenga un poquito inclinado, ya los 5 centímetros de repente, y el otro coloco por acá, ¿no? Los 3 centímetros por ahí. Pero ya con la regla, la construcción de la regla en tu cuaderno ya es mucho más preciso poder hacer estas mediciones, ¿no? Aquí lo estoy colocando por detalle de tiempo, nada más indicándote cómo más o menos vas a hacer tu medición, ¿ya? Y para poder tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces vamos a correr un poquito y ya más o menos tenemos allí nuestra medición. Sí, sé que no he sido tan precisa. Vamos a ver estos segmentos, vamos a ser más precisos todavía, ¿no? A partir de ahí, ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí tienes, ¿no? 8 centímetros. Mi segmento se llama segmento AB. Ahí está. Mi segmento BC 3 centímetros y mi segmento AC 5 centímetros. Lo estoy haciendo al cálculo, pero ya te indiqué cuál es el detalle. Primero tienes que graficar tu base. Que para tu facilidad y sea más sencillo de hacerlo, siempre trata de colocar la mayor medida. ¿Ya? Y ya en función a ello vas colocando los otros dos segmentos. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos avanzando al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Me dice si un triángulo ABC es isósceles. Me está indicando aquí bien claro el detalle que sea isósceles. Entonces ya indicamos anteriormente qué características cumple un triángulo que es isósceles, ¿no? Entonces, si veo que este ángulo mide 80 grados y justo se le opone a este lado que está marcadito con esos dos palitos, ¿qué significa esta marca? Que tanto mi lado BC va a ser congruente a la medida del lado AB. Entonces, el ángulo que se le pone a BC es el ángulo de 80 grados. Por lo tanto, el ángulo que se le pone al lado AB, que es este señor, el ángulo que está opuesto a este también sería el que está aquí. Por lo tanto, esa es la característica de los isósceles. Estos dos angulitos tienen que ser iguales. Entonces, el angulito que debe aparecer ahí es 80 grados. ¿Ya está? Entonces me pide calcular el valor de x. Yo tengo en pocas palabras esto, mira. Tengo esta construcción. Aquí te voy a colocar más o menos un triangulito, ¿ya? Vamos a graficarlo aquí con estos segmentos nada más. Allí, luego allí y luego más o menos allí. ¿Está? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo aquí 80 grados. Aquí también tenemos 80 grados. Y este angulito de aquí es x. Nos pide hallar justo el valor del ángulo x. Entonces, debes saber que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago allí? Simplemente sumamos estos ángulos que tenemos. Tenemos 80 y tenemos x. Lo igualamos a 180 grados. Resolvemos nuestra ecuación y tendríamos que el valor de x, 160 pasaría a restar, sería 20 grados. ¿Ya? Y ya está trabajado. ¿Listo? Seguimos avanzando. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Aquí tenemos nuestro triángulo graficadito. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer aquí para poder desarrollar, ¿no? Tienes aquí tus vértices A, B y C. Pero tu ángulo que tienes aquí, que es 50 grados,
ese angulito viene a ser un ángulo externo. Está fuera de ese triángulo. Entonces, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad de un ángulo externo? Que ese ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, él y él. Entonces tendríamos igual a 35 grados más x. Por lo tanto, al desarrollar nuestra ecuación, 35 pasaría a restar y tendríamos 50 menos 35 grados. Por lo tanto, el valor de x nos daría 15 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Bien, vamos al ejercicio número 5. Me dice el perímetro de un triángulo isósceles. Vamos a graficar así a grosso modo nuestro triángulo, teniendo en cuenta la característica que me dice allí que tiene que ser isósceles, ¿no? Más o menos allí y allí. Ya, a ver. A tener en cuenta que para que sea un triángulo isósceles necesita tener dos ángulos congruentes y dos lados congruentes. Vamos a ponerle vértices acá, ¿ya? A, B y C. Entonces, tu lado AB está frente a tu ángulo C. ¿Está bien? Quiere decir que entonces este lado va a ser concurrente al otro lado que está frente al ángulo A. El lado que está frente al ángulo A es el lado BC. Entonces, tu lado BC es congruente al lado AB. Y ahora vamos a ubicar las mediciones. ¿Qué me dice? El primer dato que me proporciona el texto dice perímetro. Su símbolo es 2P. El perímetro me dice que es igual a 54 centímetros. Ubicamos ese dato. Luego me dice el lado no congruente. ¿Quién es el lado no congruente? Este lado, el lado AC. Mi lado no congruente mide 24 centímetros. Colocamos aquí. Bueno, desconocemos la medición de los otros, vamos a llamarle X, y si como son lados iguales, a este también X. Por lo tanto, desarrollamos nuestra ecuación. Tendríamos X más 24 sería igual a 54. 24 pasaría a restar, nos estaría quedando 30, sumamos X más X, y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir al otro lado. Por lo tanto, el valor de X sería 15 centímetros. Ahora, ¿qué nos pide? Justamente nos dice cuánto mide el lado congruente. Y eso es lo que estamos hallando, ¿no? Los lados congruentes, ¿quiénes son? El lado AB, que era igual a X, y ¿quién más? El lado BC, que también es igual a X, ¿no? Ambos tienen las mismas mediciones. Y ahí tenemos nuestra respuesta, ¿ya? Listo, seguimos avanzando. Ejercicio número 6. Dice allí, si el triángulo ABC es equilátero. Triángulo equilátero. Vamos a hacer una gráfica aquí, al costadito. Ya, a ver. Dice que mi triángulo es equilátero. Ahí tiene el nombre de triángulo ABC. Ya, ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Por principio, un triángulo es equilátero. Es equilátero. ¿Por qué? Porque tiene tres lados iguales. ¿Y qué más tiene? Tres ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, este ángulo B va a ser igual a mi ángulo A y también va a ser igual a mi ángulo B. Ahora, ten en cuenta que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo te dije que es igual a 180 y acá hay tres angulitos que tienen la misma medida. Por lo tanto, 180 lo dividimos entre 3 porque todos tienen la misma medida, sería 60 grados. Entonces, cada uno de estos ángulos internos es 60 grados. Y ahí tú verificas que suma 180. Ya está, eso con respecto a los ángulos. ¿Qué más me dice el texto? No me da datos con respecto a lo que es la medida de sus lados, pero solo lo voy a ubicar aquí por referencia. Recuerda que es equilátero porque los tres lados son iguales. Ahora, lo que sí me menciona el texto, y acá lo vamos a completar en la misma imagen que tú tienes aquí. Este ángulo entonces, ¿cuánto mide? 60 grados. Y observa este triangulito. El triángulo, vamos a ponerle acá un puntito, vamos a llamarle P a este
este punto de aquí. Tú tienes tu triángulo CBP. Observando tu triángulo CBP. Tú tienes esta imagen. Quiero que te des cuenta allí y observes. Más o menos así. Más o menos así. Solo me estoy enfocando en ese pedacito de triángulo. Tienes acá tu vértice. Tu vértice C. Acá tienes B. Y acá le hemos llamado P. ¿Está bien? Entonces, aquí tú tienes tu ángulo de 60 grados. Tienes tu ángulo X y tienes tu ángulo de 80 grados. ¿Qué indicamos anteriormente? La teoría del ángulo exterior. Ángulo exterior es 80 grados, entonces tendríamos que 80 grados va a ser igual a la suma de tus ángulos internos no adyacentes, que vendría a ser 60 grados más X. Por un proceso de ecuación, 60 grados pasaría a restar, entonces tendríamos que X es igual a 80 grados menos 60 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 20 grados. Entonces, justamente es ello lo que nos está pidiendo trabajar en este ejercicio. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Hasta aquí hemos terminado de trabajar nuestros ejercicios correspondientes a esta sesión sobre triángulos. Gracias por tu atención.